Hola a todos, vamos a empezar la segunda mesa redonda de esta mañana. En este caso es la de los periodistas españoles vamos a decir los periodistas africanistas españoles, los periodistas y las periodistas que están pisando a menudo el terreno, en algunos casos viviendo en el continente africano, caso de Pepe y Gemma, y de Bea, que está en Marruecos. Y bueno, en la preparación de esta mesa redonda hay una cosa que convenimos y estuvimos todos de acuerdo. Alfonso, en una conversación por teléfono, me dio la frase y me dijo, venimos llorados de casa, en el sentido de que esta no va a ser la mesa de lo desastroso que es todo o del panorama negativo del periodismo sobre África en español. La idea no es flagelarnos con el precio de una crónica a un freelance. La idea, yo creo que diría que todos aquí somos conscientes de lo complicado que es para muchos periodistas intentar pues, la apuesta africana y de empeñarse en escribir sobre el continente africano. Dicho esto, hemos titulado la mesa ¿Hacia dónde vamos?, ¿no? Pensábamos que era mejor, en este marco de la conferencia que hemos titulado otras formas de comunicar África, pensamos que era mejor directamente ir para adelante, ¿no? Que es la idea que teníamos todos. Entonces va a ir así, vamos a tener una primera intervención de 5 minutos y después ya entramos un poco en harina. Empezamos con, vamos a seguir el orden así, empezamos con... Bueno, empezar así también. No, mejor empezar por allí. Vale. Empezamos con Pepe Naranjo, ya conocido por todos, corresponsal del país en freelance y corresponsal, entre otros medios del país, en África Occidental. Colabora también con Mundo Negro y en Canarias con el periódico La Provincia. Pepe, bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Encantado de estar aquí un año más. Celebrando, yo creo que una iniciativa que, bueno, creo que es muy interesante, ¿no? Que podamos encontrar espacios de encuentro, agentes de comunicación, periodistas de las dos orillas, por así decirlo, ¿no? Bueno, yo voy a hacer una reflexión inicial, luego entraremos ya en harina, si quieres, pero también un poco de las impresiones que me he llevado también estos días, bueno, ayer y hoy, hablando también con los compañeros que han venido del continente africano y de las cosas que uno ha ido percibiendo y recibiendo, ¿no? Los inputs que ha ido teniendo en estas horas previas y durante estos primeros instantes de celebración de esta jornada, ¿no? Se está hablando muchísimo sobre el tema de la imagen negativa, ¿no? Del continente africano y de cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación en ella, ¿no? Yo creo que ayer tuvimos ocasión de ir a ver el estreno de un documental, guión del compañero Nicolás Castellano, que se llama El naufragio, ¿no? Es un documental que relata pues los 30 años de tragedia migratoria, digamos, en las costas españolas. Es un documental que les recomiendo. Y fruto de ese documental, a la salida, hablando con los compañeros, periodistas africanos también, un poco llegábamos a esta conclusión, ¿no? O a idéntica conclusión. De alguna manera, es paradójico, ¿no? España, un país que no ha tenido una gran presencia colonialista, digamos, en el continente africano. Sí que ha tenido Guinea Ecuatorial y el Sáhara Occidental, ¿no? Pero de alguna manera yo creo que hay serios intentos por parte de la superestructura de que olvidemos esa parte de nuestra historia, ¿no? Dado que aquello quedó todo hecho unos zorros, ¿no? en ambos países, ¿no? No fue muy afortunada, ¿no? Y paradójicamente somos un país frontera sur como de Europa y que recibimos desde hace ya más de 30 años y por estas vías clandestinas bueno, pues a gente procedente del continente africano. Y creo que de alguna manera el debate migratorio, el fenómeno migratorio, ha secuestrado, ha esclerotizado la imagen que tenemos del continente africano. Estoy seguro, en esta sala hay muchos ejemplos,
sobre este escenario, por ejemplo, estaba Lola Huete antes, las personas que están aquí también conmigo, muchos de los que están sentados ahí, no sé, la gente de Huirico, en fin, hay un montón de gente que son plenamente conscientes de lo que África es. Por supuesto, también los periodistas africanos, expertos, pero fuera de esta sala me planteo, ¿no? Cuando pensamos en el gran público o cuando pensamos en, bueno, estos términos que siempre son complicados de utilizar, ¿no? Pero cuando pensamos en la sociedad española en general, ¿no? ¿Qué imagen tienen, ¿no? del continente africano? ¿Y a qué obedece que tengan esa imagen? Bueno, yo me hago muchas veces esta pregunta. Evidentemente en los medios de comunicación ha habido, creo que hay muchos intentos muy loables y muy serios en la actualidad por tratar de transformar esa imagen, por tratar de cambiarla. Gente, ya no solo periodistas freelance, ¿no? Gente incluso, decía antes Tafa, ¿no? Decía, bueno, pues a veces tienes que pelearte con tu jefe. Yo también me encuentro jefes que son proclives a dar información de África desde otra perspectiva, ¿no? No es solo un problema de jefes contra freelance o periodistas en terreno contra... No creo que sea eso, creo que esa es una visión un tanto maniquea, ¿no? Por supuesto que existe, a veces hay que pelear las cosas, pero también creo que afortunadamente empieza a haber una cierta sensibilidad, empieza a haber algunos cambios. Esto ya hemos tenido ocasión de discutirlo en otras ocasiones y creo que es hacia ahí, hacia donde tenemos que tirar, ¿no? A coger esos champiñones, a coger esas setas que surgen y seguir trabajando en esa línea, trabajar juntos, trabajar con los africanos, que ya los que estamos allí, bueno, Gemma Parellada lo comenta muchas veces, ¿no? Sus principales, muchas veces sus fuentes o sus redes son los propios periodistas africanos, ¿no? Todos los que estamos allí, de alguna manera, yo creo que hemos aprendido a beber de esa fuente, ¿no? y a trabajar codo con codo con la gente que sabe que están en el terreno, ¿no? Yo creo que esa es un poco la línea. Y bueno, lanzo estas ideas simplemente para el posterior debate. Muy bien, Gracias Pepe. Beatriz Mesa, corresponsal de la cadena COPE en Marruecos, donde está viviendo y dedicando también a la investigación y a la docencia universitaria, aparte de su vocación africanista. Buenos días a todos. Yo, evidentemente, que me sumo a los agradecimientos de Pepe. Gracias a la Casa África de que podamos encontrar coyunturas como esta para compartir reflexiones sobre África desde la deconstrucción, que para mí es fundamental, de construir para volver a reconstruir y para repensar África de otro modo. Me decía Joan que querías que habláramos de África en el periodismo español, pero yo hacía el matiz de que África en el periodismo español no, porque no existe tal y como desearíamos, pero sí existe el periodista africanista en el periodismo español. África no se estudia, desgraciadamente, creo que hay un problema con mi micrófono. Te soltó, ¿no? Un poquillo, no tienes que... Ajá. A ver, si no pedimos a un compañero que nos... Sí. Esto va a ser, yo me muevo mucho. Yo creo que voy a hacer, no pasa nada. ¿De esta manera nos entendemos todos? Perfectamente. Bien. Esa primera idea de África en el reporterismo español no, pero sí el periodista africanista, porque al final la información de África depende solo y exclusivamente de los que estamos aquí. Es decir, de que yo realmente le quiera dedicar un espacio a Senegal, a Mali, a Níger, a una realidad determinada en la que yo me vaya a involucrar y que yo quiera contar en mi medio de comunicación español. Con lo cual, tanto el tipo de contenido como la manera en la que yo interpreto ese contenido no depende de las empresas, sino depende de uno mismo, de nosotros, de nuestra vocación y de nuestra manera de empatizar con esa realidad. Para mí eso es fundamental y creo que los que estamos aquí es lo que hemos hecho durante muchos años, batallar cada día de nuestra vida para buscar esos espacios dentro de nuestros medios de comunicación y vehicular África. ¿El reto cuál es? El reto es convertir algo que es periférico, que es marginal, en algo central. Y mis estrategias de comunicación para poder hablar de África en mi propio medio de comunicación o en mis colaboraciones ha sido a través de algo con lo que Pepe no está totalmente de acuerdo, que lo acaba de mencionar, y es a través de la cuestión migratoria. Efectivamente, la inmigración y también la seguridad ha secuestrado
la información africana. Pero yo precisamente, Pepe, lo veía como algo positivo, porque si yo tengo la oportunidad a través de la inmigración o de otro fenómeno que está relacionado con las inseguridades en África, véase el caso de la seguridad ortodoxa militar frente a una amenaza, véase la falta de soberanía alimentaria, véase la gobernanza climática, si yo a partir de esas inseguridades de la inmigración puedo hablar de África para visibilizar África y para visibilizar ciudades completamente desconocidas para nosotros. Nos ha ocurrido con Mali, con un Gao, con un Tumbutú, con un Kidal, nos ha ocurrido en Libia, etc. Entonces, gracias. Creo que esas son las estrategias de comunicación que yo he utilizado personalmente para poder trasladar a mi opinión pública cuestiones relacionadas con una sociedad, con su sociedad civil, con su movilización social, con la participación de la mujer a partir de la inmigración. La inmigración, y a mí me gustaría introducir el concepto de la movilización, de la movilidad, porque dejemos hablar de inmigración desde las causas sociales y económicas y hablemos de una vez por todas del derecho de todo ciudadano a movilizarse de manera natural, de una frontera a otra. Yo creo que esto es uno de los conceptos en los que yo insisto para deconstruir y empezar nosotros mismos como periodistas a deconstruir, porque nosotros también hemos vivido invasivamente los clichés, estamos como muy atravesados debido a toda esa hegemonía cultural occidental, etc. Y creo que nuestra labor es desinstalar todos esos clichés y repensar África desde dentro, desde par le bas y no par le haut. Eso es lo que yo quería decir. Muchas gracias. Gracias, Bea. Bueno, aplaudito. Gemma Parellada, corresponsal en África de diversos medios, freelance también, trabaja para la CNN en español, RFI en español, colabora también con el periódico El País, lleva muchos años viviendo, creo que con base principal en Abidjan, y estuvo viviendo también en Sudáfrica. Gemma, bienvenida de nuevo y todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias también por esa oportunidad, como siempre. Bueno, decidimos esta vez no flagelarnos, no caer otra vez dentro de del mismo ciclo de crítica. Yo creo que es muy importante tener en cuenta que, el diagnóstico lo tenemos clarísimo. Cada X tiempo nos reunimos los 4, 5, 10 gatos que más o menos estamos como obsesionados con África en España, que trabajamos desde aquí o desde allí, y nos juntamos, hacemos un poquito de autocrítica, estamos todos de acuerdo que no lo estamos haciendo suficientemente bien. Los editores, entonces, ayer nos paseamos por varios medios y todo el mundo pues hace un poquito el mea culpa de no lo estamos haciendo bien, se puede hacer mejor, pero después volvemos cada uno a la rutina diaria, sea desde el terreno o desde las redacciones, y las cosas no cambian suficiente. Yo creo que sí están cambiando, y por eso creo que es fundamental, y yo creo que la gran esperanza es la audiencia. Se nota cuando se hace periodismo en profundidad y con más detalle, reportajes largos, la audiencia reacciona. Hemos tenido una experiencia con El País, ahora hemos cambiado un poquito el foco con África, ha sido una batalla larga, y ahora, por ejemplo, lo que estábamos haciendo es series sobre países, en vez de ir sacando una noticia como una seta de vez en cuando, que entonces pilla al público. No he ido a hablar nunca de República Centroafricana, de repente me sale una página con nombres extraños de gente que no sé quién es, no sé ni quién es, ni quién gobierna, ni dónde está. Pues Centroafricana da un poquito de pista por el nombre, ¿no? Pero entonces salen como una seta, y a la que el público puede empezar a estar un poquito interesado, desaparece otra vez de los medios. Y así mareamos a la audiencia, y es imposible. Yo siempre digo que es imposible que te interese algo que no conoces. Entonces, para eso tenemos como que trabajar primero para que la audiencia se haga como más familiar con los lugares, con la gente, por supuesto con historias personales, y así ir trabajando para ir inundando, es decir, que África ocupe todas las secciones del periódico y todas las secciones de los medios, diría yo.
siempre limitamos mucho la información africana a la sección de internacional. Yo creo que como cualquier otra zona y como todos los países en el mundo, pues hay economía, hay cultura, hay sociedad, hay un poquito de todo, ¿no? Y entonces, como lo limitamos, sigue la gente, pues no tiene el tiempo de conocer a África, y por eso ahí yo creo que es donde fallamos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo eso, el diagnóstico lo tenemos clarísimo. Sabemos que se desinforma, se deforma, incluso se miente, y bueno, y seguimos un poquito ancorados en esto de no, África es pasión. No, para mí yo creo que África es honestidad, respeto y buen periodismo, como se hace en cualquier otro sector, ¿no? O sea, desde cultura internacional a política. Necesitamos hechos. Ayer estuvimos discutiendo mucho en varias de las visitas sobre el fact-checking. No nos podemos permitir que África se siga inventando, y para eso, lo bueno es que para eso os necesitamos a vosotros, a los periodistas africanos que han venido hoy. Necesitamos a sus voces en directo, menos intermediarios, y cada vez aportar eso, más normalidad, más cotidianidad y una África más real, que es la que existe al día a día, ¿no? Necesitamos escuchar a sus intelectuales, a sus artistas, a sus políticos, a toda esa gente que piensa el continente. Yo creo que las mejores conversaciones y discusiones sobre periodismo en África, entre comillas, pues las he tenido en África, por supuesto, con periodistas africanos. Ahora estuvimos hace un par de semanas, o una semana, yo no me acuerdo porque yo y el tiempo ya nos hemos perdido, en una conferencia de periodismo de investigación africano, donde había los mejores periodistas de investigación del continente. Y allí, ¿de qué estábamos hablando? No estábamos hablando de la imagen, de los prejuicios y de todas esas cosas, sino estamos hablando de qué está pasando en el norte de Mozambique, que antes lo mencionaba Zenaida, qué está pasando en las minas que contaminan en el norte de Sudáfrica, en República Democrática del Congo, por ejemplo. Entonces, eso, para mí, eso es un poquito lo central. Uno, la esperanza de la audiencia, que la audiencia sí reacciona bien cuando le contamos bien las cosas, y dos, recuperar algo tan básico como es el buen periodismo, hechos, investigación y que una buena narración acompañe los buenos reportajes. Muchas gracias, Gemma. Alfonso Bauluz, uno de los responsables de la sección internacional en la agencia EFE, fue la persona que abrió la primera oficina de EFE en Guinea Ecuatorial. Trayectoria, ha estado en muchísimos países africanos. Es un placer, además, incorporar obviamente hoy a EFE aquí, después del pequeño anuncio que ha hecho el presidente de EFE esta mañana de la colaboración para crear un premio sobre periodismo sobre África en español, que empezará el año que viene. Para nosotros es fantástico estar de la mano con EFE, que tiene una red de corresponsales estupenda y que siempre lamentamos, en cierta manera, que teniendo tan buen trabajo y haciendo tan buen trabajo, siempre depende del medio y no de la agencia que su trabajo tenga la visibilidad que merece, porque realmente tienen mucha gente, muchos colaboradores, y hay que reivindicar un poco que ese trabajo se vea más. Alfonso. Gracias, Joan. Bueno, lo primero tengo que decir que yo no lloraré porque haya desaparecido el Telex y tengamos unos sistemas de comunicación instantáneos, de captura de imágenes, etcétera, etcétera, que hacen accesible a la información lo que hace 30 años era una auténtica pesadilla, aunque ayer Zenaida me decía que sigue siendo el acceso a las fuentes el mayor problema para ejercer el periodismo en África. Bueno, nosotros tenemos una red de corresponsales y lo que es más grave, tenemos una responsabilidad que alcanza a casi 500 millones de personas, lo que nosotros contamos. Lo contamos en español, en árabe, en portugués y en inglés. Las ventajas que tenemos es que la instantaneidad a la hora de transmitir la información
la fiabilidad y el rigor con el que se puede trabajar ahora mismo es infinitamente superior a cómo se podía hacer hace 20, 30 o 40 años. Entonces, visto en perspectiva, yo sí que creo que ha mejorado muchísimo el periodismo, yo sí que creo que ha mejorado las capacidades del periodismo, no así las retribuciones, en esto estoy completamente de acuerdo, pero entiendo que claro que hay oportunidades. Nosotros tenemos oficina en Rabat, tenemos oficina en Túnez, tenemos oficina en Argelia, tenemos oficina en Egipto, que cubren todo lo que es el Magreb y Sahel. Y luego desde Nairobi se centraliza África subsahariana con 20 y tantos Stringer, tenemos un corresponsal en Johannesburgo y teníamos a Saliu durante casi 40 años como nuestro corresponsal para toda la región del Atlántico Occidental. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos también que repensar qué audiencias tenemos, cómo nos dirigimos a las audiencias. Y claro, tenemos en el servicio de inglés radicado en distintas capitales, entre ellas el Cairo, y tenemos también con vídeo de EPA, pues desde Johannesburgo, desde Nairobi, desde Maputo, desde Abiyán. Entonces, digamos, hay que engarzar todo eso. A mi juicio, hoy en día no es tanto periodismo en español, sino con qué periodistas contamos sobre el terreno para contar historias buenas. Y yo creo que audiencias hay de sobra, canales para llegar a esas audiencias hay más que de sobra, y lo único que hace falta es poner a prueba el talento, que lo hay de sobra. Y yo creo que esa es en la situación que nos encontramos ahora mismo. Efectivamente, lo que algunos consideran una amenaza demográfica, otros lo consideramos sencillamente como nuestra propia desaparición va a ser evitada por otras personas que van a venir aquí, sin mirar su color, sin mirar su religión, etcétera, etcétera. Si no, vamos a desaparecer. Es así de sencillo. Yo soy del norte de la península y si vas a Asturias, el envejecimiento poblacional es brutal. Si queremos que desaparezca la población, pues desaparecerá y ya está. Entonces, yo no veo ninguna amenaza, sino una continuidad de la especie humana sobre la Tierra. Creo que es así de simple. Entonces, bueno, ¿qué debemos de contar? Pues, como os ha dicho aquí, lo bueno y lo malo. No hay que hurtar el conocimiento de realidades que son atroces, pero por otro lado, pues sí hay que destacar la aportación a la música, la aportación a la cultura, al periodismo de investigación, etcétera, etcétera. Evidentemente, ejercer el periodismo en países donde, digamos, los sistemas políticos lo hacen más difícil, directamente si no te encarcelan, pues tiene evidentemente ese hándicap o ese reto extraordinario. Pero en cualquier caso yo creo que las oportunidades, y ayer lo vimos en el encuentro que tuvimos, pues hay idiomas que se comparten en todo el Golfo de Nigeria, hay zonas que comparten absolutamente trayectos humanos, y yo creo que eso es sobre lo que tenemos que hablar y de eso es de lo que tenemos que reportar. Yo creo que las oportunidades están ahí y lo que hay que hacer es acercar lo que le interesa a la audiencia a lo que se puede explicar de lo que sucede. Sí noto una diferencia, y en esto comparativamente Asia sí ha logrado que la realidad política de los países asiáticos sea tenida mucho más en consideración que la de los países africanos. Y este elemento diferenciador sí que lo noto y que no sabría explicar, pero sí creo que es un elemento importante a tener en cuenta porque significaría normalizar la realidad política de cualquier otro país y no solo el golpe de Estado de turno. Muchas gracias. Trinidadeiros, colaborador del Confidencial, que encima, digamos, en esta mesa somos 6 y casi 7. Sí. Está a puntito de ser madre, cosa que nos alegramos y la felicitamos. Gracias. Vamos, estamos encantados. Sí. Trina Es una niña, ¿eh? es una niña. Es una niña. Maravilloso. Sí, Sofía. Muy bien. Bueno, Trinidadeiros estuvo varios años viviendo entre la República Centroafricana y también en la República Democrática del Congo. La tuvimos en las conferencias África es Noticia que tenemos en Casa África y tuvimos el placer de escucharla hablando de la República Democrática del Congo como el país más estereotipado de África, me acuerdo que hablábamos, ¿no? Sí, uno de los más estereotipados, porque claro, si se trata de competir en cuanto a estereotipos, mal vamos. Sí. Todo tuyo, Trin. Pues me alegra que, bueno, ante todo, muchísimas gracias a Casa África y a todos vosotros pues, por darme esta oportunidad. A mí también me gustaría
lo mismo que los compañeros de EFE han rendido un homenaje a Seliu, a mí también me gustaría empezar mi intervención rindiendo un pequeño homenaje a una periodista congoleña que por desgracia falleció hace un mes, a los 46 años, Solange Lusiku, que bueno, era la directora de un pequeño periódico que se llama aún, no sé por cuánto tiempo, Le Souverain, y que con gran esfuerzo y dedicación hacía periodismo de investigación, ¿no? Supongo que os imagináis lo difícil que es hacer periodismo de investigación con muy pocos medios en la República Democrática del Congo. Entonces Solange, que era una de las primeras periodistas que había cubierto pues, el inicio de la utilización de la violencia sexual como arma de guerra en Congo, porque es algo que me gusta, me estoy yendo un poco del tema, pero es una historia muy bonita y la verdad, para mí es importante que la conozcáis. Y es que muchas veces cuando se informa de la violencia, de la plaga de la violencia sexual en el este de Congo, se nos olvida o se ha contado muy poco pues que las primeras que ayudaron a las mujeres congoleñas que habían sobrevivido a una agresión sexual fueron las propias congoleñas. No fueron gentes blancos de ONGs ni extranjeros de otros países, fueron las propias congoleñas las que ayudaron y las que denunciaron, en concreto periodistas congoleñas, las que denunciaron que estaba sucediendo esto, ¿no? Solange era una de ellas y una vez me contó una anécdota que me pareció terrible, me dio muchísima vergüenza como europea, y es que ella me dijo pues, que había sido invitada a un congreso en Alemania y que cuando llegó a yo cuento siempre esta anécdota, Joan creo que ya la conoce porque me parece terrible, ¿no? Ella llega a Alemania a un congreso donde la habían invitado y está pues, en el hall del hotel y se le acerca una chica alemana, ¿no? Y le dice, tú eres congoleña, ¿no? Y ella, sí, soy Solange, soy periodista. Y sin mediar ningún tipo más de conversación le dice, ¿y a ti te han violado? Claro, ella se quedó, alucinó y entonces su respuesta fue maravillosa porque le dijo, pues mira, a mí personalmente no me han violado, pero tú me acabas de violar haciéndome esa pregunta, ¿no? De esa manera. Entonces Solange decía, y ya acabo con esta historia, pues que muchas veces desde Congo y desde los otros países de África se percibía en el tratamiento que se daba a los temas, como bien decía Gemma, esto lo tenemos muy claro, algo que ella llamaba el miserabilismo, ¿no? No sé si esa palabra existe, ella la utilizaba en francés, decía miserabilisme, o sea, decía nos quieren mantener en el miserabilismo, ¿no? Entonces eso es algo que, como decía Gemma, durante muchos años ha marcado la cobertura sobre la mayor parte de los países. Estoy pensando sobre todo en África al sur del Sahel, pero también se puede aplicar en otros casos al Magreb y al Sahel. Eso es lo que ha marcado y esas narrativas dominantes, bueno, cuando hablábamos aquí de los temas que siempre han marcado la agenda de África, yo los llamo narrativas dominantes porque son las narrativas que verdaderamente han copado el discurso y que parece pues, que no se podía hablar de otra cosa. En eso tenemos una responsabilidad todos, también muchas veces los editores, las cosas como son, porque es mucho más fácil vender, entre comillas, temas que están dentro de estas narrativas dominantes que no contar pues, que hay una cooperativa de mujeres en el este de Congo o que hay una radio maravillosa en el este de Congo que están recogiendo las alertas de seguridad de las propias mujeres congoleñas, ¿no? Dicho esto, yo creo que es cierto, estoy de acuerdo con todos vosotros en que en los últimos años en la prensa española muy lentamente se está produciendo un cambio de paradigma, en el sentido de que hay iniciativas muy interesantes,
Aquí ya hemos conocido pues, Planeta Futuro, pero hay otros medios que lo llevan haciendo desde hace muchos años, aunque quizás de una forma muy especializada, como Mundo Negro, por ejemplo, o hay medios digitales que luego tendremos ocasión de conocer, pues como Wirico o como Africalle, que lo que están haciendo es abrir un poco el foco de lo que nosotros veíamos sobre África. Porque a mí lo que me parece también muy significativo es que los africanos siempre conocen muchísimo mejor nuestras sociedades de lo que nosotros los conocemos a ellos, ¿no? Entonces está empezando a abrir el foco y estoy totalmente de acuerdo con Gemma en que la gente responde muy bien. Las historias sobre África, como cualquier historia bien contada, y sobre todo cuando el enfoque es innovador, y para eso es muy interesante el uso de las nuevas narrativas, de los nuevos medios, se leen muy bien. En 2016, una de las historias más leídas del Confidencial fue una historia sobre África. Y en realidad era una no historia, era contar la vida de un niño discapacitado en un contexto de guerra. Y esa historia pues que parecía que no iba a ir a ningún lado, se leyó muchísimo, fue una de las historias más leídas. Entonces, muchas veces los periodistas y los propios editores tenemos unos prejuicios que el público no tiene. O sea, que no podemos, digamos que no podemos acogernos a la excusa de no, es que hay que darle al público lo que quiere. Muchas veces no sabemos lo que quiere el público. Y el público también es más inteligente y más curioso de lo que muchas veces pensamos. Entonces, en ese sentido, ahora parece que me voy a contradecir, yo no creo mucho en el discurso del África en positivo, pero no creo periodísticamente hablando, pero no creo en el discurso del África en positivo como no creo en el discurso de la España en positivo o de los Estados Unidos en positivo. Tradicionalmente los periodistas hemos trabajado en lo negativo. Nosotros contamos lo que se supone que se sale de la norma, es decir, lo negativo. El problema es que en África, en el caso de África, eso se ha llevado tan al extremo que al final no contábamos más que eso. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues la solución es intentar ejercer un periodismo honesto y una buena praxis profesional. Para contar todas las cosas que están sucediendo en África, no hace falta cambiar un sesgo negativo por un sesgo positivo, no. Simplemente hace falta intentar hacer un buen trabajo como periodista, cosa que parece muy fácil, pero que es muy difícil, ¿no? Y ahora, aunque ya sé que nos dijiste que viniéramos llorados, pues déjame que suelte una lagrimilla, y la lagrimilla es, y esto es un tirón de orejas también para los medios, pues que para contar bien los países hay que tener corresponsales, y un corresponsal es alguien que vive allí. Quiero decir, tú no puedes, países tan complejos, yo no voy a hablar de los países que no conozco, que son del continente africano, que son casi todos, obviamente, porque son, como hemos dicho, 54 países y vamos, lejos de mi intención, sinceramente, pretender conocer un continente tan vasto y tan diverso. Atención, que es que se nos olvida, que es que, yo qué sé, hablar de Botswana y hablar de Mauritania, pues no sé, creo que huelga decir que es imposible equiparar dos realidades tan diversas. Y luego encima con la diversidad, con el añadido de la diversidad que tiene África, que es un continente, yo cuando pienso en Europa, en relación con África, me parece que somos todos mucho más parecidos entre nosotros que muchos africanos, ¿no? Entonces, bueno, ya no sé por dónde iba, pero simplemente, sí, lo del tirón de orejas a los medios y la lagrimilla. Pues nada, que los medios, que no basta con tener freelance, no basta con enviar de vez en cuando a un periodista, que está muy bien, pero vuelvo al caso de Congo, que es el último país en el que he estado. Congo es un coloso. ¿Cómo se va a conocer un país tan grande y tan complejo, con esa historia tan complicada, si tú no inviertes? No inviertes en viajes, no inviertes en corresponsales y ya termino diciendo la importancia del corresponsal.
No se puede cubrir un país de 54 países, o sea, un continente, perdón, de 54 países teniendo a un corresponsal. Es imposible. Muchas gracias, Trini. Yo quería cambiar un poquito de tercio antes de abrir un poco el debate. Alfonso ha mencionado que España se está quedando sin población, mencionabas tú el norte del tal. Quería enseñarles un trabajo en la línea de un trabajo con videoinfografías que estamos haciendo en Casa África, en el que hablamos precisamente del crecimiento demográfico de África. Dura 1 minuto y creo que va a ir bien para dar pie a lo que nos viene. ¿Tenemos? África es cada vez más urbana. En estos momentos, el continente ya cuenta con 56 ciudades con más de 1 millón de habitantes, de las que 3 de ellas son megaciudades: El Cairo, Lagos y Kinshasa. El crecimiento demográfico previsto para todo el continente será urbano en un 80%, por lo que en 2050 ya serán 100 las ciudades africanas con más de 1 millón de habitantes. Las ciudades africanas trabajan ahora en mejorar su planificación urbanística, conscientes de que esta es la mejor receta posible para que el crecimiento no genere problemas de comunicación y transporte público, contaminación, suministro de agua y electricidad, saneamiento o tratamiento de residuos. Las nuevas tecnologías pueden y deben ser una de las soluciones para superar estas dificultades. El concepto de las Smart Cities o ciudades inteligentes ya se desarrolla en África por africanos y con soluciones que responden a las necesidades reales de sus habitantes. En el último año se han invertido cerca de 1.250 millones de dólares para el desarrollo de iniciativas tecnológicas urbanas en África. Las ciudades africanas son dinámicas y creativas. Su reto pasa ahora por mejorar los servicios urbanos, crear desarrollo sostenible e inclusivo, minimizar el impacto ambiental, innovar y garantizar la participación ciudadana en la administración y la política. En este caso la enfocamos en el crecimiento urbano. Si hablamos de crecimiento demográfico en África, saben que va a ser espectacular. Estamos hablando, teníamos también otra gráfica en la que decíamos que si ahora mismo en el mundo 1 de cada 6 habitantes es africano, en 2050 serán 1 de cada 4 y en 2100 serán 1 de cada 3. Es la realidad que viene. ¿Cómo contamos esto? ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo lo encaramos? Quería hacer una precisión al hilo de la necesidad del corresponsal, ¿no? Es decir, a mí ahora me toca hacer de paracaidista y eso es un parche y ya está. Es decir, es así. Es la persona sobre el terreno que tiene los contactos, que conoce el país, que conoce la región, que atiende. Y ese modelo era Saliu. Y además Saliu era un modelo de integración y de diversidad, algo de lo que carecen los medios españoles y sobre lo que cuando trabajas en una empresa como EFE, que trabaja en España, pero trabaja también en allí donde se hable y se publique en español, ves muchas veces cómo quedamos en España atrás respecto a los periódicos de Colombia o los periódicos de cualquier otro país donde hay mucha mayor diversidad y la visión del mundo no es europacéntrica y no es español-céntrica y, digamos, esos chirridos se producen. En cualquier caso, yo creo que la cuestión demográfica y la cuestión formativa es fundamental, porque en realidad nosotros hemos vivido siempre como los corresponsales que vamos allí, pero yo creo que ahora lo que tenemos es que tener corresponsales de allí. Creo que digamos, ese es el elemento. Es verdad que tu conocimiento de cómo funciona o ha funcionado o ha sido la sociedad española, que no tiene nada que ver cuando yo fui a trabajar hace 30 años a África, cómo es la sociedad española ahora. A lo mejor yo tampoco conozco bien la sociedad española. Entonces, esos cambios son los que justifican que sean periodistas de allí, formados allí, con las nuevas tecnologías para contar esas nuevas historias con las nuevas narrativas que están a nuestro alcance. Yo creo que digamos, la diversidad es la que va a enriquecer completamente nuestro trabajo. Totalmente
Totalmente de acuerdo. Cuando yo digo corresponsales, no sé si... ahora. Sí, que estoy totalmente de acuerdo. Cuando digo corresponsales, obviamente el tener un corresponsal local es un valor añadido, porque no nos vamos a engañar. Un periodista senegalés va a tener siempre unos contactos y un conocimiento de la realidad y muchas veces un conocimiento de las lenguas locales, como es obvio, pues que un periodista extranjero no va a tener. Y todo lo que he dicho no desmerece en nada el trabajo de los enviados especiales, porque, a ver, yo también lo he sido y hay gente que conoce muy bien los países y que ha ido muchas veces y que vas como enviado especial. Pero simplemente quería hacer una reivindicación de la figura del corresponsal, que en algunos medios es que ha desaparecido prácticamente. Entonces, aquí se ha hablado mucho de crisis económica, que es una crisis innegable, pero a mí me gusta, bueno, no me gusta pensar, de hecho no me gusta nada. Yo creo que en los medios también lo que ha habido es una crisis de prioridades enorme. Porque claro, cuando yo veo, perdonadme los futboleros, pero cuando yo veo que se invierten cantidades ingentes de, por poner un ejemplo facilón, cantidades ingentes de dinero y de recursos para cubrir un mundial de fútbol y luego no se cubren otros acontecimientos que creo que tienen más trascendencia, tanto humana como para el futuro de la humanidad, pues pienso más en una crisis de prioridades que en una crisis económica, ¿no? Por ir a lo que tú planteabas, ¿no? Bueno, sobre el debate anterior, a mí me parece que cada vez más hay que ir al trabajo en redes, ¿no? Creo que la figura de periodistas aislados, me da igual de dónde vengan, me da igual, cada vez tiene menos sentido. Creo que lo que tiene cada vez más sentido es el trabajo en redes, y si puede ser redes de distintas procedencias, muchísimo mejor. Esa es mi filosofía sobre eso. Pero sobre la demografía, precisamente en la sección de Planeta Futuro del País se acaba de publicar un reportaje sobre el desafío migratorio africano y además hablaba, demográfico africano, y hablaba además, lo citaba como el elefante en la habitación, ¿no? Del que está ahí, del que todos lo ven pero nadie quiere un poco hablar, ¿no? Es un poco que va a marcar sin duda las políticas de desarrollo y muchas otras en el continente africano, porque es realmente, desde el punto de vista ya no solo cuantitativo, ¿no? Sino lo que va a repercutir en todo el continente, ese crecimiento demográfico es brutal, ¿no? A mí hay un elemento que me parece interesante también, y es cómo en algunos países se están haciendo grandes esfuerzos, y es un tema que a veces es muy sensible y muy delicado, pero a mí me fascina precisamente porque es un tema sensible y delicado, ¿no? Porque creo que tenemos que atacar en aquellos frentes, digamos, que son precisamente sensibles, ¿no? Y es el tema de la planificación familiar y de cómo embridar de alguna manera lo que choca muchas veces con ciertas prácticas o con ciertas filosofías, ¿no? de vida. Y me parece que ese reto es un tema muy interesante y es uno de los grandes, probablemente de los grandes temas que se deben abordar desde el periodismo, ¿no? Vea. Aquí. Yo no te lo he cogido. Sí, yo respondiendo a la pregunta de esta segunda parte de la mesa sobre el boom demográfico que África está viviendo ya. África, a mi modo de verla, está saliendo de subdesarrollo. Hay una parte de África que ya sale del subdesarrollo y que está integrando la mundialización, ya forma parte de la globalización. África es cada vez más influyente en términos geopolíticos, geoeconómicos, geoestratégicos. Yo lo veo cada día, sobre todo y especialmente entre varias fronteras, Mali, Níger, Burkina Faso, Senegal. Es impresionante cómo todos estos países del Sahel, que tienen una influencia brutal en Occidente, que está haciendo que grandes imperios como China, se ha mencionado esta mañana en la mesa inaugural, grandes otro tipo de imperios como Arabia Saudí o Irán,
ya están dentro del continente africano, cada uno con sus agendas. Arabia Saudí lo hace a través de la construcción cada día de mezquitas asentadas en el wahabismo. Los iraníes lo hacen con su propia ideología. China lo hace con el poder económico que tiene. Pero es tan importante África hoy que vemos realmente cómo ya está influyendo, y si no fuera tan influyente no tendríamos a estos actores internacionales y a estas potencias ya en el continente africano. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Con que yo, en este caso, ¿cómo me sitúo? Yo creo que tenemos que acompañar en el tipo de información que hacemos esta África en construcción, esta África que se mundializa, esta África que se construye. Y esa África, evidentemente, que se cuenta menos pues, por mil razones que se habrán contado en la primera edición de África y medios de comunicación, que yo no quiero entrar ahí, pero creo que tenemos el poder, afortunadamente, de vehicular una vez más y de comunicar de otra manera desde a esa África cada vez más influyente en Occidente. Europa también ya está entrando, se lo está pensando, es decir, le cuesta. Ahora ha encontrado un gran aliado que es Marruecos para hacerlo. Va de remolque Marruecos y estamos viendo una África que se está desarrollando energéticamente y ha dicho, bueno, pues a través de Marruecos yo podría penetrar el África occidental y ganar mayor influencia. Y eso me permite a mí, como corresponsal o periodista en África, de pues poder trasladar esa opinión pública, estos elementos, a partir de historias bien narradas, pero que me permitan hablar de esa África en construcción. ¿Y para ti? No, a mí me daba un poco la risa cuando estaba viendo todo el vídeo que habéis pasado, porque me acordaba de una anécdota de una congoleña, que ella es una de esas jóvenes líderes que se pasea por todo el mundo en reuniones con gente joven, líderes de comunidad y todo, y ella me decía, es que no sabes la cantidad de veces que me preguntan, ella es congoleña de Kinshasa, que si hay leones en mi ciudad. Y eso a niveles, pero estamos hablando a nivel de Naciones Unidas, a nivel de grandes instituciones mundiales, ¿no? Y decía, no me lo puedo creer, ¿no? Claro, para los que vivimos allí es como una obviedad que África es urbana. O sea, Kinshasa es una salvajada de ciudad, por decir una, pero todo es Costa de Marfil, es eminentemente urbana, es algo obvio, ¿no? Y no nos damos cuenta a veces de la ignorancia, del poco conocimiento y la poca conciencia de eso que estabais contando en el vídeo, ¿no? La población rural se está moviendo hacia la ciudad. Si tenemos que buscar una imagen icónica del continente, tendríamos que empezar a replantearnos lo de la mujer con el bebé, que también está, pero bueno, pues también existe pues eso, la mujer con el traje chaqueta, y mucho más complejo que eso, ¿no? Por cierto, un paréntesis que antes se me ha olvidado de decir, que quería celebrar que en esta mesa somos mayoría mujeres, y no como un llamado feminista, sino porque creo que eso está mucho más cercano a la realidad. La mayoría de corresponsales españolas en África son mujeres, y bueno, suele ser una de esas cosas que se tergiversan de cara al público, ¿no? Pero para volver a la ciudad, bueno, contar esa anécdota, decir que ahí también tenemos muchos deberes por hacer en eso de cambiar la imagen y bueno, hacer comprender que, bueno, que están las AMI, las Zenaidas, las Kates, evidentemente, ¿no? Y decir que con eso también ha habido un cambio, y eso sí es un cambio radical y creo que es fundamental porque está ejerciendo de control, y es la conectividad. En estas grandes ciudades hay mucho más acceso al Internet, hay muchas comunidades muy conectadas, y lo que hacen es están vigilando lo que se cuenta. Hay uno de los ejemplos que es cuando Obama se fue a Kenia y salió un compañero, por cierto, presentando, pues ahora viene el presidente de Estados Unidos, viene a la cuna del terror, ¿no? Porque estaba en aquel momento. Y bueno, las redes sociales, o sea, los kenianos se lo comieron en las redes sociales, dijeron, pero por favor, empezaron había memes, había reacciones, había bromas, había críticas, hasta que lo corrigieron. Es decir, estaba la sociedad keniana reaccionando a un medio mainstream, ¿no?
Entonces yo creo que esa es la parte buena. Creo que las redes sociales es un arma de doble filo, también tienen un lado muy peligroso, también se pueden difundir mentiras a la velocidad de la luz, pero tienen esa parte y la conectividad está cambiando mucho en el continente y una de las cosas positivas es ese control desde los propios ciudadanos y periodistas locales, ¿no? Vamos a ir terminando. Voy a pedir una ronda muy rápida de qué es lo que creen o qué es lo que quieren escribir en los próximos meses y años o a corto plazo sobre el continente. ¿Qué reportajes se vienen haciendo en los próximos semanas, meses? A mí hay un tema, residir en Dakar y tener la oportunidad de moverme por los países de África Occidental me ha hecho vivir de cerca pues, la pujanza de los movimientos ciudadanos, de los movimientos de la sociedad civil, y creo que por ahí va a ir parte del empeño en los próximos tiempos, ¿no? De reflejar cómo movimientos ciudadanos, cómo la sociedad civil es transformadora de las realidades políticas en África. Yo estoy detrás de dos proyectos, uno en Senegal concretamente acerca de la participación de la mujer en los conflictos sociales y conflictos políticos. Creo que es importante que sigamos hablando de estos colectivos femeninos que están haciendo un trabajo extraordinario en la mediación de una mesa negociadora para que los hombres armados pues lleguen a un consenso y desalojen, digamos que depositen las armas. Y hay otra historia en la que también estoy trabajando en profundidad sobre gobernanza climática, sobre el cambio climático. Es fundamental, señores, lo que está ocurriendo ahora mismo en el contexto de los efectos del cambio climático, especialmente en las tierras del Sahel. Son muchas las aldeas y los pueblos que se ven duramente afectados por estos vaivenes, y mi propósito es continuar trabajando sobre gobernanza climática y qué es lo que los estados tienen que hacer para hacer frente a esta situación a partir de esas historias humanas que contamos desde el terreno. Muchas gracias. Gemma. Bueno, ahora lo más inminente y que toca, pues yo llevo muchísimos años trabajando en Congo y ahora vienen unas elecciones complicadas, delicadas, que han puesto el día 23 de diciembre y estamos todos muy enfadados. Y bueno, esa será la próxima historia, que es como un seguimiento, evidentemente, como siempre, pues yo cubro los comicios, pero hay alrededor, pues vamos a hacer una serie con historias. Hay los refugiados congoleños que están echando de Angola, de la zona de Kasai, que están regresando, y siempre mezclando pues eso, con temas sociales y culturales. Así que eso, Congo es lo más inminente. Después de un pequeño paréntesis, porque estamos lanzando el Festival de Cine Africano en Barcelona, que es un poquito un puente entre el trabajo de periodismo y otra manera de hacer llegar el continente a Barcelona. Y después espero que muy pronto, eso es una cosa que tengo ahí pendiente en la agenda, una asignatura pendiente que es Nigeria, pero eso ya queda un poquito más ya para el año que viene. A mí, como trabajo mucho con el Breaking News, me gustaría que desaparecieran los niños soldados, que cayeran en desuso la violación de las mujeres como arma de guerra y que contáramos historias de mujeres y de niños, sin más. Eso es lo que me gustaría. Muy bien. A mí es que es una pregunta muy difícil, porque claro, la realidad es muy cambiante y creo que dos cosas me gustaría poder contar y una es, digo que me gustaría poder contar porque a los medios les interesará más, y una es la actuación de España en determinados conflictos, que es muy timorata. Quiero decir, como pues estoy pensando en Congo, por ejemplo, como pues el gobierno español no condenó en ningún momento las matanzas de manifestantes el año pasado en contra del régimen de Joseph Kabila, algo que se relacionó en la prensa francófona con el hecho de que haya un consorcio español, ACS, de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, que en aquel momento, ahora ya lo ha conseguido, en aquel momento estaba en liza para construir
una gran presa hidroeléctrica. Me gustaría poder tener los medios para hacer una investigación, para ver si verdaderamente los intereses económicos muchas veces están haciendo pues, que las autoridades españolas no sean suficientemente críticas con algunas violaciones de derechos, con violaciones de derechos humanos. Y luego también me gustaría, y ya es algo que a lo que iba a aludir antes y se me ha olvidado, que es hablar de cómo en realidad la sociedad española empieza a tener un componente africano importante, en el sentido de que ya hay muchos españoles que son afrodescendientes y de hecho en este congreso hay algún representante de periodistas de la comunidad afrodescendiente y de afrodescendientes en general, y creo que el papel que están teniendo estos afrodescendientes es muy interesante, y me gustaría que empezaran también a demandarnos temas a los periodistas y que empezáramos a contar ciertos temas desde una perspectiva afrodescendiente. Es decir, que ya no cuando se vea, como ha dicho Sitafa, el nombre, perdonadme, soy tremenda para los nombres, que no veamos a una persona negra y demos por hecho, por ejemplo, que no es española, ¿no? Porque hay muchos españoles ya que son negros, ¿no? Y eso me gustaría poder contarlo, ¿no? Que se normaliza la afrodescendencia y que esta comunidad empieza a demandar temas de sus países de origen. Muchísimas gracias a todos. Sé que hemos robado unos minutillos al tiempo teórico que teníamos.